Con la Iglesia hemos topado, se quejaba el hidalgo. Desde Galileo a Ernesto Cardenal, quienes han cuestionado los dogmas de la Santa Madre Iglesia, especialmente aquellos que benefician a los poderosos, han terminado recluidos de por vida, o aún peor, abroncados por Juan Pablo II al pie de un avión, o reconvenidos por el Papa Ratzinger, que era un Torquemada, pero a la germana. La verdad es que hay que ser muy hereje para asegurar que la Tierra gira alrededor del Sol o que el reino de los cielos es de los pobres. De todos es sabido que en esa especie de club VIP para católicos apostólicos, solo entre gente de bien y de orden, en fin, que del Marqués de Villaverde para arriba. Por eso sentó tan mal que después del Concilio Vaticano II un grupito de curas más o menos rojos dijeran que sin socialismo el paraíso no llegaba. Cientos de años predicando en América Latina una teología eurocéntrica, patriarcal y dominante para que vinieran una pandilla de teólogos intelectuales a decir que evangelio significa buena noticia y que la buena noticia para los pobres se llama justicia. La teología de la liberación constituye un enfoque nuevo de las Sagradas Escrituras y la relación vertical hacia Dios. Y para hablar de eso, de lo divino, pero sobre todo de lo humano, más de Cristo que de Dios, o quizá ahora nos explique que puede ser lo mismo, pero solamente si está atravesado por eso de la compasión. En fin, que nos acompaña esta noche un doctor en Teología y Filosofía y Letras, que defiende que lo mejor de las religiones es que producen disensiones y herejías. Juan José Tamayo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por esta nueva invitación que he aceptado encantado y sin ningún previo. Muchas gracias. Oye, déjame preguntártelo primero. Una vez te preguntó Pablo que si creías en Dios, ¿no? Y recuperaste dos definiciones muy hermosas que yo no me resisto a que me las cuentes otra vez. Así, son dos definiciones de un ateo y yo creo que del segundo agnóstico. El ateo con el que mantuve una relación estrechísima los 5 últimos años de su vida era José Saramago. Y caminando por la plaza de la Giralda, él y yo y su esposa Pilar y Sofía Gandaria, una artista, empiezan a repicar alocadamente las campanas. Y con ese sentido del humor seco de Saramago dice, tocan las campanas porque pasa un teólogo. Y yo reacciono y digo, no, tocan las campanas porque un ateo está a punto de convertirse al cristianismo. Y me responde como un resorte, no, ateo he nacido, ateo he vivido y ateo moriré y tú lo vas a ver y vas a ser testigo porque eres más joven que yo. Y le dije, ¿sí, ateo? Dice, sí, por supuesto, y no me repliques. Digo, pues mire, Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Y reacciona de nuevo y dice, esa definición de Dios es mía. Y yo le replico, pues por eso se la he citado, pero yo creo que es una definición que está más cerca de un místico budista que de un ateo, o quizás ateísmo y mística están muy vinculadas. Seguramente por eso Saramago dijo que lo único sensato que tenía que haber hecho Abraham con el Dios del Antiguo Testamento es haberlo mandado a paseo. Oye, ¿y la otra definición es de un maestro y amigo compartido? Ah, claro. La otra definición es deliciosa y es de Boaventura de Sousa Santos. Él escribió en 2014 un libro maravilloso, que ya el propio título, como todos los de Boaventura, son de lo más expresivos, evocadores y creativos, ¿no? Y el libro se titula Si Dios fuese un activista de los derechos humanos. Y en la página 111, muy al final, se plantea el problema como condicional, claro. Dice, si Dios fuese un activista de los... Si Dios existiese... Dice, él o ella, porque habla en masculino y en femenino, no podría ser otra cosa que un Dios subalterno. Dice, y por tanto, se identificaría plenamente con los subalternos y subalternas de la historia y denunciaría y agredería a todos los señores. Oye, a mí me ha sorprendido siempre que en la Biblia, en el Génesis, cuando Dios inventa el mundo poniéndole nombre, pide ayuda a Adán y en cambio deja abandonada a la pobre Eva, que tiene un papel no exactamente heroico en toda esa historia. En cambio, tú siempre recuperas otras figuras femeninas de la religión. Claro, en todas las religiones, en el origen de las religiones, al menos las monoteístas, que son las que mejor conozco y las que más estoy padeciendo y he padecido, en todas las religiones monoteístas, una de las figuras relevantes al lado de Dios es la mujer. En el caso del judaísmo, en mis clases,
cuando daba la asignatura de las mujeres en las religiones, cuando tocaba a las mujeres en el judaísmo, el primer día preguntaba, ¿quién fue la primera mujer de Adán? Y todas los alumnas mayoritariamente, decían Eva. Pero siempre había una chica colocada al final que decía, no, fue Lilith. Digo, efectivamente, ya tienes el aprobado asegurado. Y claro, todas las chicas, las compañeras decían, profesor, ¿y quién fue esa mujer? ¿No? Y les conté, digo, Lilith fue la primera esposa de Adán que en un determinado momento se niega a aceptar la ley del patriarcado y cuando tienen que hacer el amor se niega a yacer debajo. Y entonces Adán le dice, esto es intolerable, tienes que yacer debajo porque yo soy el patriarca, y entonces ella se niega y se va y empieza a yacer con los diablos y crea miles y miles de diablos y de diablesas, ¿no? Entonces, claro, Adán se queja irritadísimamente a Dios y le dice, Dios, hay que resolver esto y esta mujer tiene que volver. Y efectivamente envía a un grupo de ángeles para convencerla de que vuelva y ella se niega a volver. Claro, ante esta situación, pues Dios va a crear a otra mujer que sea más del agrado de Adán, ¿no? Y en ese sentido viene el segundo relato de la creación de Eva de una costilla de Adán. Pero mira por dónde Adán le dice, Eva, mucho cuidado, no te saltes las tapias del paraíso y no quiero que te encuentres con una mujer que es perversa, porque atente a las consecuencias. Y mira tú por dónde un buen día salta la tapia o se coloca arriba de la tapia y se encuentra con una mujer encantadora, agradable, con una cordialidad extraordinaria, hablando de todo y contándole pues lo que le había pasado con Adán, ¿no? Y bueno, entonces vuelve Eva al paraíso y se encuentra pues eso, que Dios y Adán pues están hablando de política y están hablando de cómo resolver el mundo, y él se da cuenta de por la alegría que percibe en Eva que algo le ha pasado. Dice, sé por lo que tú expresas con tu rostro que has estado con esa diablesa, nunca más. Oye, pero esa historia no está en los libros que nos han dado a leer de jóvenes. Claro, el Lilith solamente aparece una vez y de una manera pues muy implícita en la Biblia, que es concretamente en el profeta Isaías, ¿no? Y entonces esta historia que yo cuento, y con esa empezaba la clase de las mujeres en el judaísmo, se encuentra en un midrash del siglo XII, que tiene una cierta influencia babilónica. Claro. Oye, y en el Islam también hay una mujer de estas características. Claro, sin duda ninguna. Claro, el Islam no hubiera salido adelante si la primera esposa, Jadilla, de Mahoma, pues no le hubiera creído. Claro, Mahoma baja desencajado de una cueva del Monte Gira, donde iba todos los años pues a hacer su ramadán, y llega en un estado de deterioro psíquico absoluto, ¿no? Y claro, pues la mujer le dice, pero ¿cuál es tu situación? ¿Por qué estás en ese estado, ¿no? ¿Por qué te encuentras en esa situación? Y bueno, pues si ella dice en ese momento, tienes una alteración psicológica que hay que tratar, automáticamente en ese momento hubiera desaparecido todo lo que después fue el Islam. ¿Pero qué hace? La lleva a ver a un monje cristiano que era un familiar suyo y le dice, mira, mi esposo ha tenido esta visión, dice que es una visión de Dios, pero pues hay que dudar y tú tienes que rectificar o ratificar. Entonces él le dice, efectivamente, es una visión auténtica y este va a ser el profeta de una nueva religión que va a continuar el cristianismo al judaísmo. Pero eso al principio. Al final, ya cuando Mahoma tiene 50 o 50 y tantos años, pues se casa con la última de las esposas, que es Aisha, y con la que convive 9 años y va a ser la primera gran teóloga
del Islam. Va a ser la que va a recordar muchos de los dichos del profeta, no sé, 2000 y pico, que no están recogidos dentro del Corán. Y esta es una mujer, además, que tiene un poder no solo político, sino militar, sin duda ninguna. En el Islam, el punto de partida de la ratificación de esa religión son mujeres. Claro, tú siempre insistes en estas mujeres heréticas, ¿no? Porque tú reivindicas a María Magdalena, reivindicas a Isa, reivindicas a Lilith, ¿no? Reivindicas esas mujeres ocultas por ese patriarcado histórico, ¿no?, que han tenido las religiones, pero que están ahí, ¿no? Y que su recordatorio y su recuperación también haría a las religiones un poquito más emancipadoras. Claro, porque yo creo que la construcción patriarcal hay que buscarla muy lejos en la historia, ¿no? A mí me preguntan, profesor Tamayo, ¿cuál es más antiguo, el capitalismo o el patriarcado? Y digo, hombre, el patriarcado con miles y miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte que intento hacer cuando rehabilito a estas mujeres es precisamente que en el origen de las religiones monoteístas hay un protagonismo de las mujeres que va desapareciendo a lo largo de los siglos. Fíjate tú que, por ejemplo, en el judaísmo, en los libros sapienciales, aparece la sabiduría como co-creadora con Dios. Entonces, claro, todas las traducciones posteriores, todas las hermenéuticas patriarcales, pues han ido eliminando el protagonismo de las mujeres. La carta, por ejemplo, de Pablo a los romanos. Fíjate tú que a Pablo le acusan de que es un machista y es un patriarcal, que yo tengo mis dudas, pues en el capítulo 16 da recuerdos a 9 mujeres que estaban ejerciendo funciones directivas en las comunidades de Roma. O sea, que eran obispas, cardenales, papisas. Bueno, claro, eran mujeres empoderadas y mujeres con una capacidad de liderazgo extraordinario. A estas sí que se les podría aplicar lo de realmente lideresas. Claro. ¿Y cuándo cambia todo? Cuando las religiones pasan de ser comunidades pequeñas como experiencias religiosas de relación directa con la divinidad a organizaciones e instituciones políticas. En ese momento ya las mujeres dejan de tener protagonismo y asumen el poder y asumen toda la dirección totalmente autoritaria, jerárquico, patriarcal, piramidal, los propios varones. ¿Has leído a la Silvia Federici cuando plantea que la quema de las brujas tiene mucho que ver con las necesidades del sistema capitalista de domesticar a las mujeres, de convertirlas en paridoras, de diferenciar entre disfrute sexual y reproducción como algo pecaminoso, y que en el fondo lo que había era la necesidad de impulsar el desarrollo, no tanto buscar el desarrollo capitalista, sino que ese sometimiento a las mujeres iba a posibilitar después el desarrollo capitalista? Y ahí la religión ayudó en esa dirección. Claro, sí leo a esta autora, pero yo creo que complementariamente a eso, que creo que es cierto, es el tema de la quema de las brujas, en realidad es la quema de la inteligencia superior de las mujeres. Es decir, son mujeres visionarias, intuitivas, proféticas, utópicas, que anuncian o proponen otro modo de iglesia, otro modo de relación dentro de la comunidad cristiana y, sobre todo, intelectuales. Para mí, las brujas son los antecedentes o las precursoras de los intelectuales actuales. De los auténticos, ¿no? No me ha dejado de impresionar Unamuno, siempre con esas dudas, ¿no? En la película de Amenábar, una película muy amable con algunas cosas, ¿no? Ese intelectual también cobarde, ¿no? Y que no estuvo a la altura en su momento, ¿no? Para plantarle cara al franquismo. Déjame preguntarte una cosa que tú también insistes en ella. Cuando la gente cita a Marx con aquello de que la religión es el opio del pueblo, tú dices que esa solamente es la mitad de la frase. Es el final, el comienzo. Ese texto está tomado de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Es un texto de juventud, 1844, 1845. Él tenía entonces 26 o 27 años, pero como sabes, ya en ese momento era una de las grandes figuras del pensamiento filosófico, ¿no? Y él comienza ese texto diciendo: la crítica de la religión en Alemania ya está terminada. ¿Por qué?
porque era el momento en el que 3 años antes había publicado Feuerbach su libro La esencia del cristianismo, ¿no? Y entonces dice Marx, todos nos hicimos feuerbachianos, ¿no? Y entonces, una vez que ya va avanzando en esta idea, dice, bueno, entonces, ¿qué papel juega la religión? Y dice, la miseria religiosa es la expresión de la miseria real. La religión es la protesta, la expresión de la protesta es el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de un mundo sin espíritu. Y punto. La religión es el opio del pueblo. Entonces yo interpreto lo siguiente, es una interpretación. Si la religión no es el espíritu de un mundo sin espíritu, el corazón de un mundo sin corazón, la religión, por tanto, se convierte en opio del pueblo. Es decir, dentro de una sociedad secularizada y dentro de un modelo capitalista, pues ciertamente la religión lo que va a aportar es la palabra que tú has utilizado antes muy certeramente, que es la compasión, que es compartir con los otros y con las otras sus sufrimientos, sus situaciones de marginación y de esa manera conseguir la liberación. Nos hemos comido el tiempo. Oye, déjame que pegue un salto a la actualidad. Juan José Ormella, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué pasa con él? Pues no lo sé. Yo creo que hay una construcción de un mito. Perdón. No quiero hacer afirmaciones rotundas, pero sí como hipótesis. A mí me parece que, por lo que yo sé de él y por lo que yo he padecido, se está empezando a construir un mito, que es el mito Omella. La jerarquía católica española es integrista y conservadora. No hay un solo progresista. Entonces, claro, se necesita una persona que esté en sintonía con el Papa Francisco, pero ciertamente no se encuentra. ¿Y qué hacen desde hace ya 2 o 3 años? Pues crear una figura que parezca más progresista de lo que es. Afín al Papa Francisco, sobre todo, pues... No me digas, Juan José, que hay obispos de Vox. Claro. Hombre, militantes, no sé, con carné de Vox, que supongo que tendrán un carné, yo nunca lo he visto, posiblemente no. Pero vamos, obispos de Vox, confesos y convictos, claro que sí. Uno de ellos, el que fuera condiscípulo riguroso mío en el Instituto de Pastoral y en la Facultad de Teología de Salamanca, Antonio Cañizares. Antonio Cañizares dice, Vox no es de la extrema derecha. Vox es un partido constitucional y se ha posicionado, del lado del veto parental. Cuando dice, con este gobierno vamos a tener una educación parecida a la educación china, parecida a la educación nazi, parecida a la educación de Cuba. Me sorprende que él tenga tantos conocimientos de cómo es la educación en esos países. Por tanto, sin duda ninguna, hay obispos, por ejemplo, el obispo de San Sebastián Munilla, que ha dicho que la futura ley de educación va a establecer la estadolatría. Claro, efectivamente, yo creo que sí hay obispos, por lo menos un 15 o un 20% que comulgan. Cuidado, y la palabra comulgar es muy seria, ¿no? Ormella está a favor, ¿no?, de las escuelas segregadas, ha planteado, ¿no? Y hemos escuchado por parte de 13TV o COPE, ¿no?, que son instancias que apelan constantemente al odio, y a mí me estremece, Juan José, que la Conferencia Episcopal dedique 5 veces más dinero a 13TV, a 13TV que a Cáritas. Claro. Le dedica 6 millones a Cáritas y 30 millones a 13TV, claro, de euros. Pero además es ilegal. Y primero es ilegal, porque es un dinero que sale de la asignación tributaria y tiene que destinarse precisamente a los sectores populares y a los grupos más depotenciados, ¿no? Pero aparte de que es ilegal, es inmoral. O sea, porque está financiando a una televisión que está constantemente llamando a la provocación y defendiendo las posiciones más extremistas, con perdón de lo que voy a decir. Sospecho que si hoy se produjera un golpe de Estado en España,
lo siento tener que hacerlo como hipótesis, es posible que TV3 apoyara ese golpe, al menos por lo que yo estoy viendo en su proceso. Tengo que pedirte que me contestes casi con... Muy bien. Con monosílabos. ¿Jesucristo llegaría a los 33 años en una sociedad como la nuestra? No. Jesucristo, como mucho, no pasaría de los 30 porque se movería en un tránsito de migración y en unas condiciones totalmente inhumanas por parte de la Europa cristiana. Acabas de publicar un libro sobre el Islam. ¿Es el Islam una religión de odio y de violencia? No. Aparte de que la palabra Islam viene de paz. Claro, es una religión de odio y violencia en la medida en que nosotros hemos construido estereotipos sobre ella. Si decimos el Islam es machista, el Islam es patriarcal, el Islam es violento, el Islam es contrario a los derechos humanos, el Islam está en guerra contra Occidente, el Islam, etcétera, etcétera, pues lógicamente ese Islam lo que provoca es odio y la reacción es el odio, pero eso es una construcción ideológica. ¿No es más violento el Islam que el cristianismo o que el catolicismo? Históricamente no. ¿O que el judaísmo? No, históricamente no. Y incluso... ¿Y en la actualidad? En la actualidad lo que pasa es que resuenan mucho más los casos de las organizaciones de extremistas violentas en nombre de Dios del Islam, pero, hombre, el judaísmo, por ejemplo, que profesa un Netanyahu, pues no creo que sea menos violento, que está destruyendo Palestina y está partiendo de los dos principios del fundamentalismo judío, ¿no? Tierra prometida y pueblo elegido. Decía Dostoyevsky que si Dios ha muerto todo está permitido. ¿Sigue siendo cierto eso? No, para nada. Si Dios ha muerto, yo creo que no todo está permitido. ¿Por qué? Porque si Dios ha muerto, tenemos una ética laica, una ética cívica, una ética de la justicia, una ética de la tolerancia y una ética de la solidaridad, hospitalidad y liberación. Por tanto, si Dios ha muerto, sigue la ética de la opción por los oprimidos. ¡Ay, la fraternidad! ¿Cuándo la recuperaremos, esa gran olvidada? Juan José Tamayo, un hombre que algunos no creyentes como yo nos han enseñado tantas cosas, entre ellas aquello de que tenemos la obligación de ser optimistas, trágicos o pesimistas, esperanzados. Juan José, muchísimas gracias por tantos años de creer en el ser humano. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti, porque recuerdo que en la dedicatoria de un libro que me hizo un amigo, el comunista, me dice que extrañeza, los que no creemos en Dios creemos en los teólogos de la liberación. Así es, así nos pasa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos.